Habíamos dicho que derivar es, bueno, analizamos todo el gráfico, hicimos la interpretación de la derivada, y que siempre que derivábamos una función derivaba en otra. Entonces, vamos a ver qué tipos tenemos de derivadas, ¿sí? Que esto va a terminar formando una tabla. Empezamos. Función constante. ¿Qué es una constante? Una constante se refiere a algo que se mantiene, por lo tanto, no hablamos de algo igual, sino de un número, ¿sí? Por ejemplo, dice la derivada de cualquier número o función constante, ¿sí? Por ejemplo, y igual a 3 sería una función constante, es 0. Entonces, vamos a escribir un ejemplo. Acá tenemos en forma de tabla f de x, supongamos que esta es mi función igual a k cumple el lugar de número. Su derivada se representa siempre con un tilde, ¿sí? Para que yo reconozca que lo que estamos encontrando es una derivada, y esa derivada vale 0. Entonces, por ejemplo, f de x igual 8, ¿sí? Cuando yo vaya a buscar su derivada tiene que tener ese tilde que me indica a mí que es la derivada, primera por lo menos, por ahora, y eso me va a dar 0. Automáticamente, siempre que tengamos un número, o sea, una constante, es 0. Función potencial. La derivada de una función cuya variable x está elevada a un exponente n sería cualquier número, es el producto de ese número por la x elevada al exponente n-1. En castellano, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una función x elevada a cualquier número, bajo el exponente y acá arriba resto 1. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual x a la novena, por ejemplo, ¿sí? Para derivar lo que vamos a hacer es f derivada, baja al exponente, o sea que ese 9 va a bajar, multiplicando a mi función, ¿sí? Me va a quedar 9x, y voy a restar 1. Si yo tenía un 9 acá arriba, me va a quedar 8. Eso es lo que quiere decir todo ese texto escrito en forma más eh, formal, científica. Vamos a la próxima, dice función de radicales. Radicales son raíces, pero en este caso nos vamos a dedicar al índice 2. ¿Qué quiere decir índice 2? Raíz cuadrada, ¿sí? Siempre que yo tenga una función y sea raíz de x, su derivada va a ser 1 sobre 2 raíz de x. Acá no hay nada para explicar, es simplemente eso, ¿sí? Si yo tengo una función que sea raíz cuadrada, va a ser 1 sobre 2 raíz de x. Supongamos que acá hay un 2, ¿sí? Raíz cuadrada de 2x, 1 sobre 2 raíz de 2x. O sea, lo que tenga acá va a ser lo que voy a poner acá. Y el que sí voy a explicar es el caso especial. Fíjense que acá dice los radicales de índice mayores a 2, o sea, supongamos que yo tenga, lo voy a escribir acá, f de x igual raíz cúbica de x, ¿sí? Supongamos que yo tenga esto, dice, deben primero expresarse como potencia y luego derivar como una función potencial. ¿Cómo expresábamos esto como potencia? Lo vimos en quinto año. Siempre que yo tenía una raíz, este era n y este era p. Y nosotros escribíamos x a la n sobre p, ¿sí? Como si fuera una potencia, pero fraccionaria. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si nosotros la queremos derivar, vamos a primero expresarla como potencia, porque esta no tiene una regla como la de la raíz cuadrada. Primero la expresamos como potencia, fíjense que no puse el tilde porque todavía no derivé. Y nos va a quedar que es x elevado a la, esto es un 1 y esto es un 3, por lo tanto un tercio. Una vez que lo expresé así, recién ahora es el momento de decir, bueno, voy a derivar. Para derivar vamos a usar lo que ya sabemos, pero de la primera regla derivada, que sería de la segunda, perdón, función potencial, que baja el exponente, así que va a bajar el 1/3, por x, y al 1/3 le voy a restar 1, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 2/3, si no me equivoco. 1/3 menos 1, menos 2/3. O sea, 1/3 por x a la menos 2/3. Esto es un exponente, me quedó grande, pero por las dudas lo aclaro. Y listo, esta es la derivada. Entonces repito lo que dije. Dije, si es de radical 2, índice 2, 1/2 raíz de x. Si es mayor a 2, tenemos que expresarlo como una potencia y después recién ahí hacer lo de la función potencial, que sería bajar el exponente. Bueno, vamos acá. Funciones trigonométricas. Obviamente son seno y coseno.
Y esto no tiene mucha explicación. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno, automáticamente, ¿sí? Logaritmo neperiano, neperiano o natural, depende como lo hayamos escuchado en algún momento, ese es el nombre que recibe. Obviamente es el logaritmo ln, ¿sí? Entonces, si tenemos este tipo de logaritmo, va a ser siempre su derivada 1 sobre x. Ahora, supongamos que en el lugar de la x hay un 2x. Logaritmo natural de 2x, 1 sobre 2x. O sea, en conclusión, es 1 sobre lo que tengamos afectado por el logaritmo. ¿Se entendió? Bien, vamos a la próxima, que es función exponencial. Si yo tengo una función exponencial, acuérdense que exponencial es lo que está cuando la x está como exponente, ¿sí? O sea, que está elevando. Sí o sí su derivada va a ser, voy a escribir lo mismo que tenía, ¿sí? Piensen que la a va a ser algún número, por ahora es una letra, y vamos a aplicar por logaritmo de a. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. En este sí podemos hacer un ejemplo. F de x es igual, supongamos que es 5 a la x, ¿sí? Su derivada va a ser f' derivada. Su derivada va a ser 5 a la x por el logaritmo de 5. Y listo. 5 a la x porque se respeta lo mismo y se lo multiplica por el logaritmo natural de 5. Bien, esa es la de la función exponencial. Acá tenemos las primeras 6 derivadas, ¿sí? Me quedan algunas que ahora las voy a ir agregando. Para agregarlas voy a borrar todo lo que escribí en la pantalla y voy a mover mi documento para poder mostrárselos, ¿sí? Tengo que bajar, nos quedamos en la función exponencial y ahora vienen las operaciones después de esta. Bien, habíamos quedado en función exponencial. Vamos al caso especial de la función exponencial. El caso especial, ¿por qué se le dice especial? Porque la base, en vez de ser cualquier número, es un número irracional llamado e. Es la famosa e de la calculadora, que aproximadamente es 2,71. Entonces, siempre que queramos encontrar su derivada, fíjense, es la misma. No cambia absolutamente en nada, ¿sí? Bueno, derivada de la suma de funciones. A mí acá en la parte de función exponencial y en la parte de logaritmo me faltó la derivada del logaritmo común, ¿sí? Ahora la voy a agregar en un ratito. En un segundo que la voy a agregar. Sí, termino con esta parte de acá. Derivada de la suma de funciones. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de dichas funciones. Y acá dice, la derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas de dichas funciones. Estas dos son prácticamente la misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, f de x igual 5x al cuadrado, vamos a hacer al cubo, vamos a poner mejor, menos coseno de x más 1, y yo quiero encontrar su derivada, ¿sí? Al ser suma y resta, me está diciendo que es lo mismo que derivar cada una por separado. Entonces, obviamente tengo que hacer uso de todas las reglas que acabo de explicar hace un ratito, las que están arriba. Entonces vamos a hacer eso. Para derivar este primer término que tenemos acá, que lo voy a marcar con color, que es 5x al cubo, vamos a aplicar la de la potencia, ¿sí? Que dice que tengo que bajar el exponente y restar 1. Entonces me queda 5 por 3, 15, y al 3 le resto 1, me queda x2 a la 2. Vamos al segundo término, dice coseno, y la derivada del coseno es seno, negativo, menos seno. Pero tenemos un menos acá, por lo tanto, menos por menos es más. Si no me acuerdo, voy a la derivada de funciones trigonométricas, la miro y la escribo. Y la derivada de una constante, porque acá tenemos un 1, que es una constante, y la derivada de una constante me dijeron que era 0. Ese 0 podemos o no ponerlo, es lo mismo. Y terminó el ejercicio. Bien, esta responde a estas dos derivadas, tanto de la suma como de la resta. Ahora vamos a la derivada del producto de funciones y a la derivada del cociente de funciones. Pero para esas dos derivadas voy a hacer uso de la pizarra. Las voy a leer de acá, voy a llevar las fórmulas a la pizarra y las vamos a mirar directamente desde ahí. Entonces, voy a dejar de compartir, ¿sí? Esperen que voy a borrar todo lo que está acá. Y vamos a abrir la pizarra. Ahí está. Para poder escribir. Entonces,
Ahora andamos acá. Bien. Derivada del cociente y derivada del producto. Bueno, producto es sinónimo de multiplicación. O sea que evidentemente tiene que haber alguna multiplicación en alguna parte. Por lo tanto, la función que vamos a derivar para este ejemplo sería x al cubo por el seno de x. ¿Sí? Un producto. Esa va a ser la primera. Para esto existe una regla, que no la leí porque me parecía medio engorroso, yo la leí en la clase hoy, pero prefiero escribir la formulita. Una regla o fórmula, como le quieran decir, que consiste en llamar a una u y a la otra función b. Entonces la regla dice, derivame u, multiplícalo por b, más, ahora u la vas a dejar como estaba y me vas a derivar b, ¿sí? Esa es la regla para derivar un producto. Siempre que tengamos un producto, la regla para derivar es esta que está acá. Entonces nosotros lo vamos a aplicar y me va a quedar f derivada de x es igual, vamos a derivar u, es una potencia, así que nos va a quedar 3, baja el 3, x y le restamos un exponente. Muy bien. Por el segundo sin derivar me dice ahora. Así que a ver, la vamos a copiar como está. Ahora me dice, pone un más. A u la vas a dejar como estaba. Por lo tanto, la copio tal cual, x al cubo. ¿Sí? Y a b me la vas a derivar. Y la derivada del seno es el coseno. Así que ponemos coseno de x. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque ahora estoy unificando cuestiones. Yo, en vez de explicarlas sueltas, voy a directamente ya explicar completito. O sea, aplico la derivada y como mucho en un paso que sigue tengo que acomodar. Como mucho, ¿sí? ¿A qué me refiero con acomodar? Darle algún sentido al ejercicio. Dejarlo más chiquito, más formal. Podría quedar así, pero a veces necesito achicar. Y aplicar cálculos que conozcamos. Por ejemplo, ¿qué tendremos como para hacer en cada término? Yo voy a marcar acá con color que esto es un término y este es otro, ¿sí? Hay que tener cosas claras. Esta x con esta x son intocables, no las puedo mezclar. Esta pertenece al seno, esta tiene una potencia. Esta tiene una potencia, esta pertenece al coseno, así que jamás podríamos hacer esta por esta. Pero en este término y en este término tenemos repetida la potencia x, y la podemos sacar como un factor común afuera. Siempre que sacábamos factor común era el más chico, o sea que en este caso me llevo el cuadrado. Como es algo que ya lo están viendo, lo vieron para límite, no va a ser algo difícil. Si a todo esto le saco el x al cuadrado, me quedan 3 senos de x. ¿Sí? 3 por el seno de x. Si a todo este término le saco x al cuadrado, me queda x por coseno de x. No son los mismos ejercicios que en la clase, pero para la explicación vienen bien. Ahora sí el ejercicio está terminado. ¿Sí? Aplicamos la regla del producto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a aplicar la regla de el cociente. ¿Qué cociente es sinónimo de división? ¿Sí? Yo voy a resumir cociente y la función que vamos a derivar es la siguiente. F de x es igual a x a la quinta, vamos a poner, sobre, dividido, sería e a la x. Bueno, la regla del cociente dice lo siguiente. Parecida a esta, casi igual, me dice, bueno, llama a una u y a la otra llama a la b. Vamos a llamar u a la de arriba siempre y b al denominador siempre. Y la regla dice, ahí voy, y la regla dice, u derivado por b sin derivar, menos en vez de más, u sin derivar por b derivado, todo dividido la b al cuadrado. Bueno, ¿qué cambió con la anterior? Esta tenía un más, esta tiene un menos, a esta la divide toda la b al cuadrado, ¿sí? Esa es la única diferencia entre una y otra. Entonces vamos a poner en práctica esto. Vamos a derivar f derivada de x es igual, y me queda u derivado. Si yo tengo que derivar u, es la de la potencia. Me va a quedar 5 abajo, porque baja, y restar un exponente me queda 4. Por b. B lo dejo como está, es intocable, ¿sí? Menos u sin derivar, por lo tanto la copia tal cual la tengo, x a la quinta, por b sin derivar, perdón, b derivado. Y la derivada de e a la x, nosotros ya sabemos, por la tabla que vimos hace un ratito, que es e a la x, ¿sí? Todo esto dividido
por la b, que sería e a la x al cuadrado. Entonces miren lo que voy a escribir. E a la x, todo entre paréntesis, al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo máximo que podríamos hacer con esto? Acomodar. ¿A qué le llamamos acomodar? Bueno, no podemos multiplicar esta x con esta x, ni esta con esta. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de encontrar en cada término, como hicimos antes, algo que podamos sacar como factor común. Y tenemos repetido en ambos términos el e a la x. Entonces, ese e a la x yo lo sigo acá al costado porque no me entra abajo. Va a ser mi factor común. Abro paréntesis. Si a todo este término le saco e a la x, me queda 5x a la cuarta. ¿Sí? Menos, si a todo este término le saco e a la x, me queda x a la quinta. Y listo. Abajo vamos a hacer lo que corresponde, que es multiplicar exponentes, y me va a quedar e a la 2x, porque 2 por x es 2x. Bueno, ahora, lo que máximo que podemos llegar a hacer, y sigo al costado porque no tengo lugar abajo, es simplificar. Acá tenemos un e a la x y acá se saca este 2, me queda 1. Entonces vamos a expresar esta derivada finalizada ya y me va a quedar 5x a la cuarta menos x a la quinta sobre e a la x. Y se terminó el ejercicio, ya tenemos la derivada, ¿sí?, del cociente. Entonces, bueno, y para terminar la explicación de todas las derivadas, yo agregué acá, por eso pausé la grabación para no perder tiempo. Copié acá la última derivada que teníamos y que necesitábamos, y que es la del logaritmo común decimal. Entonces, supongamos que tenemos logaritmo en base a, ¿qué quiere decir esto? Que acá puede haber cualquier número de x, su derivada va a ser 1 sobre lo que tenemos acá, o sea, en este caso la x, por el logaritmo en base a, la misma que tengamos de la letra e. ¿Qué letra e? El mismo número de la derivada de e, ¿sí?, de la exponencial, o sea, 2,71. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de x, ¿sí?, esto ya es un ejemplo, 1 sobre x por el logaritmo en base 3 de e. Esa es la derivada, ¿sí? Si acá tuviésemos un 2x, bueno, su derivada entonces va a ser esta. Cambia eso. Si tuviésemos un 8x, 8x. Pero después el resto de la derivada se mantiene igual.